Hechos capítulo 2, versículo 42. Bien, la palabra del Señor, póngase de pie, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tomen sus asientos. El tema que quiero tocar en esta mañana lo he titulado Característica de una iglesia sana. Característica de una iglesia sana. Históricamente, bíblicamente, el Señor Jesucristo fue el primero que tocó el término iglesia. Cuando leemos la Biblia no lo encontramos en otro pasaje, mucho menos en el Antiguo Testamento, pero en los Evangelios vamos a encontrar por primera vez en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, 18, vamos a encontrar la primera vez que el Señor va a utilizar este término, que luego va a ser muy popular entre nosotros hasta el día de hoy, el término iglesia. Iglesia quiere decir congregados, quiere decir asamblea, pero es mucho más que eso. Iglesia vienen siendo todos los dispersados en el mundo entero que conforman parte del cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Entonces todos nosotros, en todo el mundo, en todas partes, que somos parte de un pequeño grupo que se congrega a adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, viene siendo la iglesia. Pero en términos generales, todas las congregaciones, todas las denominaciones que practican una doctrina sana, una doctrina que se ajusta a lo que está en la palabra de Dios, es la iglesia del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, como lo dije hace un momento, es el primero que hizo mención de esta palabra, de este término, iglesia. Y la iglesia, vuelvo a repetir, somos todos nosotros, todos aquellos que reconocemos que el Señor es Señor, y valga la redundancia, y que hemos sido lavados por su sangre. Amén. De manera que usted es la iglesia del Señor. Amén. Donde vea 1, 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí en medio de ellos yo estaré. Amén. Fueron las palabras de nuestro Señor. La iglesia no es simplemente una organización física o visible. No es simplemente eso, porque la iglesia visiblemente se manifiesta o se refleja a través de cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo, aquellos que somos parte de los hijos de Dios, aquellos que nos reunimos en un determinado momento. Iglesia no es la estructura física de un edificio, en todo caso le tendríamos que llamar templo o estructura, pero realmente la iglesia es usted y soy yo. No es algo simplemente visible, no es solamente una organización física sobre la tierra, sino como la define el apóstol Pablo, es un ministerio o un misterio escondido. Vamos a buscar en el libro de Efesios, vamos a buscar en el libro de Efesios, ahí el apóstol Pablo, hoy vamos a utilizar un poquito la Biblia, ahí el apóstol Pablo menciona, no directamente el término iglesia, pero sí hace énfasis de lo que es la iglesia en términos generales. Efesios capítulo 3, versículo 9, mire lo que dice. Mire lo que dice la palabra de Dios. Bueno, sí menciona la iglesia, gloria a Dios, pero en el verso 10. Pero el verso 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, el verso 10, de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, la iglesia, hermano, no es simplemente una organización visible. Somos un organismo
Y un organismo se mueve, siente, percibe. Un organismo es algo que vive, algo viviente. Entonces la iglesia es algo viviente porque Cristo vive en ella. Aleluya. Amén, a través del Espíritu Santo. Cristo viene siendo la cabeza de ese cuerpo visible. Pero la iglesia, más que algo visible, es la manifestación del don de Dios. Amén. Amén. Es un misterio escondido desde los siglos. Mire, la iglesia ya existía, hermano. No visiblemente, pero ya Dios tenía un plan y un propósito para que la misma existiera. Ya Dios había definido, había planificado, había establecido un plan. Y ese plan se va a concretar y se va a hacer realidad en el tiempo en que Cristo luego la va a establecer. Pero en realidad Cristo establece la base, y la base era Él mismo. Por eso que, como vamos a ver, Él dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ella. Amén. Sobre esta roca, sobre esta piedra, esa roca, esa piedra, esa base, está hablando de sí mismo, Amén. de Jesucristo. Amén. Pero es más adelante, luego que Cristo parte hacia los cielos, que la iglesia de manera oficial va a ser establecida por medio del Espíritu Santo. Amén. Y eso lo vamos a ver más adelante. Así que la iglesia es un misterio escondido desde los siglos, y se manifiesta y irrumpe en la historia y tiene ya su manifestación cuando Dios la establece a través de la persona de Jesús y por medio del Espíritu Santo aquí en la tierra de manera visible. La iglesia no es la continuación del judaísmo, ni debe identificarse con Israel. Es decir, esto hay que aclararlo. Muchos dicen que la iglesia del pasado fue Israel. Eso no es cierto. Y que la iglesia de ahora es el Israel del antes. No, la iglesia no tiene que ver nada en ese sentido con Israel. La iglesia es el misterio desde mucho antes que nosotros existiéramos, pero que luego Dios lo revela a través de los evangelios y a través de las epístolas, y Pablo va a hacer mucho más énfasis sobre ella. Por eso que él dice: Dios me escogió a mí, yo soy judío, soy ¿cómo se llama? Sí, pertenezco a la tribu de Benjamín, pero Dios me escogió a mí para yo ser portador de esta palabra, no solamente a judíos, no solamente a gentiles, sino a todo el mundo. Entonces, el misterio más grande, hermano, que fue escondido y que se reveló luego, es el misterio de la iglesia. De manera que no tiene que ver con Israel. Aunque Israel como nación existe y es el pueblo de Dios, ellos un día tendrán que dar cuenta a Dios. Ellos un día aquí en la tierra van a ser juzgados. Dios va a tratar con Israel, pero no podemos mezclar una cosa con la otra. Ahora existen muchos movimientos, ahora se conoce iglesia mesiánica, y ahora hay cristianos que tienen iglesias mesiánicas. No sé si la han escuchado mencionar. En Panamá, por lo menos, hace unos años, eso se ha escuchado, donde los cristianos ahora predican con el famoso gorrito judío, se ponen un vestido judío, cantan pura música hebrea, danzan como los hebreos, incluso ya no usan el término Jesús, sino Yeshua, ya no usan términos conocidos dentro de la iglesia, sino términos hebraicos, y eso, hermano, no es correcto. Amén. Amén. Los judíos que practiquen lo que Dios por ley les estableció, y la iglesia, que es el misterio ahora revelado a los hombres, tiene que actuar en función de eso. Amén. Amén. Entonces tenemos que aclarar eso. Debemos entender entonces que la iglesia no es el continualismo del judaísmo, del hebraísmo, como usted quiera llamarlo, o identificarla con Israel. Israel es una cosa y la iglesia es otra. Israel, cuando Cristo venga y se lleve a su pueblo, Dios va a tratar con Jacob, va a tratar con Israel aparte. Amén. Es ahí donde podemos aplicar muchos textos bíblicos que hoy se malinterpretan y se usan fuera de contexto, y mucha gente dice: viene un gran avivamiento, y decimos: viene la lluvia tardía,
Y sí, hermano, va a haber un gran avivamiento, pero cuando se habla de un gran avivamiento, no está hablando dentro del contexto de la iglesia, está hablando dentro del contexto de la tribulación, cuando Israel sea juzgado y sea tratado con Dios. Habrá un gran avivamiento, porque vendrán, hermano, y se les predicará a ellos. Y ahí, hermano, la mayoría de los judíos se convertirán al Cristo viviente. Amén. Dentro de ese contexto tenemos que hablar de un avivamiento. No decir, sí, viene un gran avivamiento. Puede ser que sí. Y puede ser que exista un avivamiento dentro de la iglesia, pero un avivamiento no significa que la gente se cae. No precisamente significa que la gente hable en lengua. No significa precisamente que las iglesias se estén llenando. No precisamente eso sea un avivamiento. No se confundimos la cosa. Avivamiento puede ser, hermano, ¿y por qué no decirlo? Avivamiento puede ser una vida de santidad. Un avivamiento puede ser que la gente, que los cristianos ya dejaron de ser hipócritas y comienzan a actuar como lo que la Biblia demanda. Avivamiento significa que ya en la iglesia, hermano, ya no se predica un evangelio diluido, sino que se predica un evangelio verdadero y completo. Eso es el avivamiento. Pero consideramos que avivamiento es que la gente se convierta, que la gente se caiga pata para arriba, que salgamos a las calles. Puede ser una parte de un avivamiento, sí, pero no precisamente significa que sea eso, porque lo hacemos, pero las iglesias siguen iguales o peores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La iglesia, según Efesios, donde leímos hace un momento, del 1 al 10, implica que su establecimiento empieza después de la vida terrenal de nuestro Señor, y ello se da con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Mire, cuando leemos el capítulo 3 de Efesios, todo el capítulo, del 1 al 21, vamos a observar que aquí el apóstol Pablo habla acerca del ministerio de Pablo a los gentiles, pero habla también de un misterio que se está revelando a través del ministerio de este hombre. Pablo fue el primero prácticamente que llevó el evangelio a los gentiles. Usted dirá, ¿qué son los gentiles? Usted y yo. Amén. Los romanos de la época, los griegos de la época, los pueblos que no tenían que ver nada con Israel, esos eran los gentiles. Y Dios establece a través del apóstol Pablo, a través de su apostolado, que Él se proyecte hasta lo último de la tierra. Y desde entonces, hermano, esa debe ser la misión de la iglesia, llegar hasta lo último. Amén. Que cada alma, cada persona tenga la oportunidad de escuchar el evangelio. Que ellos decidan si lo aceptan o lo rechazan. Amén. Ese era el gran misterio que ha sido revelado, y fue revelado a través de los apóstoles, principalmente a través del apóstol Pablo. Porque incluso Pedro, Dios le reveló que el evangelio no era simplemente para los judíos, sino que también era para los gentiles. Y Dios le manifiesta una visión, tiene un sueño, una visión, un éxtasis, y Pedro ve que del cielo se abre un manto, y hay todo tipo de animales, cuadrúpedos, peces, y de esto y de lo otro. Y Pedro dice, yo no puedo hacer eso porque es inmundo. Y el Señor dice, no llames inmundo lo que Dios ha bendecido. Para ese momento Pedro y la mayoría de los judíos consideraban que el evangelio solamente era para ellos. Pero Dios tenía algo escondido, algo que iría a revelar, y lo reveló y nos ha llegado a nosotros. Ese gran misterio es el evangelio, hermano. Ese gran secreto, eso que estaba oculto en la iglesia, que ahora irrumpió en la historia a partir que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, sobre la iglesia en el aposento alto, y fueron llenos por el poder del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, hermano, de manera, digamos, oficial, se establece la iglesia. Amén. Dejando bien claro este breve marco histórico de la iglesia, consideremos seriamente, hermano, la característica de una iglesia sana.
Conociendo estas verdades que les acabo de plantear, debemos entonces entender que la iglesia es el gran misterio que ha sido revelado. Y la iglesia tiene la responsabilidad de compartir el evangelio con todo el mundo. Amén. Amén. Todos tenemos el deber de predicar el evangelio. Todos tenemos ese privilegio. Usted no precisa que venga aquí y predique. Usted puede predicar en la calle, con su testimonio, repartiendo una literatura, compartiéndole a la gente lo que Cristo ha hecho con usted. Aleluya. Eso es evangelio, eso es evangelizar. Amén. Compartir, dar buen testimonio, que la gente pueda ver a través de su conducta que hay algo más poderoso en usted. Aleluya. Y cuando ellos se pregunten quién es ese, qué es eso, usted les pueda decir, es Jesucristo que vive en mí. Aleluya. Eso es el evangelio. Esa es la iglesia. Pero, lamentablemente, hermano, en este siglo XXI y a finales del siglo pasado, la iglesia entró en una vorágine, entró en una tendencia de llamar las cosas que no son como si fueran. Comenzaron a hablar de avivamiento, comenzaron a hablar de triunfo, de conquista, comenzaron a hablar de prosperidad, comenzaron a presentar a un Dios cambista, comenzaron a presentar a un Dios que si tú le das tanto, Él te da tanto. Comenzaron a predicar de un Dios que está allá y que tú estás aquí y que tú puedes incluso manipularlo. Comenzaron a hablar de que si tú no estás prosperado, si no tienes un auto, si no tienes una casa, si no tienes buena ropa, si no tienes buen billete, es porque estás en pecado. Ese es el tipo de evangelio que en los últimos años se ha estado predicando. Esa es una malicia que hay que reprender. Entonces, hermano, ¿cómo identificar una verdadera iglesia? ¿Cómo poder distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Cómo poder establecer un orden y decir, bueno, esto me conviene, esto no me conviene? Mire, hermano, la Biblia establece 3 características, hay muchas, pero yo quiero hablar de 3 características fundamentales de una iglesia sana. La iglesia ha diluido el mensaje. Pero ¿cómo podemos conocer una iglesia sana? ¿Cómo yo puedo saber? ¿Cómo yo puedo percatarme que estoy congregado en una iglesia donde realmente se está predicando un evangelio completo? Entonces la palabra de Dios establece 3 verdades que me gustaría tocar. La primera verdad que quiero tocar, en realidad todo lo que está aquí, hermano, son verdades. Amén. Amén. Todo es verdad. Pero es una manera de plantearle lo que voy a hablarle. Dice que perseveraban en la doctrina. Esa es la primera característica de una iglesia sana. Perseveraban en la doctrina. Mira lo que dice el verso 42. Gloria a Dios, estoy más perdido aquí que el libro Limber. Se me perdió. Aquí está, ahora sí. Mira lo que dice el verso 42 de Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina. Cuando usted lee el contexto, está hablando de la iglesia. Amén. La iglesia perseveraba. Hablando de manera particular, el verdadero creyente, cristiano no creyente, porque muchos se dicen ser cristianos. No, el creyente es el que cree, el que practica. Aleluya. Perseveraba en qué? En la doctrina. Perseveraban firmes y sin retroceder en las enseñanzas básicas. Miren, hermano, para el tiempo que vivimos se escuchan tantas enseñanzas. Usted entra al internet y usted puede escuchar todo tipo de enseñanzas cristianas. Algunas suenan lindísimas, algunas suenan extraordinarias,
enseñanzas que parecen enseñanzas extraterrestres, no venidas del mundo, sino del más allá, del espacio sideral. Y a la gente le encanta eso. Es como que usted va caminando por la calle y pasa por una vía donde hay teatros y cines a un lado de la calle, al frente, y usted mira y dice, wow, aquí están dando Armagedón, quiero decir. Oye, esta película está buena, dice, pero ya mira, allá están dando La Roca, oye, eso se ve bien. No, mira, ya Titanic, lo último de Titanic. Acá están dando la última de Indiana Jones. Y, ¡ay, mira aquella! Y la gente dice, oye, ¿cuándo entramos? Y ahí está ¿cómo se llama la ley esta de la demanda y la competencia? La oferta y la demanda. Y tú dices, ¿cuál de esta entro? Bueno, voy a esta porque esta me gusta, porque me conviene. Y ese es el tipo de evangelio, ese es el tipo de enseñanza que hoy se oye y se mira. Y nos conviene mejor esto, porque aquí no se habla del pecado, aquí no se habla del adulterio, no se habla de la fornicación, aquí no se habla del compromiso, aquí se habla de prosperidad. Y eso es lo que yo quiero. Y ahí nos metemos. La pregunta es, ¿qué es lo que nos lleva a la iglesia? ¿Nuestros intereses, nuestros propios intereses? Obviamente por buscar una palabra que nos fortalezca para estar firmes en el día malo. Amén. Entonces, hemos creado una iglesia conformista, hemos creado una iglesia que le interesa más aquello que lo otro. Entonces, vemos y escuchamos en internet todo tipo de enseñanza y lo que nos conviene, esto me gusta. Pero cuando escuchamos un mensaje que habla de la santidad, nadie quiere ir a la iglesia, nadie quiere escuchar a este pastor. Y lo señalan que este pastor me tiene cansado yo, ya. No se quiere hablar de la santidad. Pero viene un loco hablando de cualquier locura y que no puede sustentar en la Biblia y lo creemos y lo aceptamos y lo establecemos como un hecho y como una doctrina. Tengan mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado con lo que se habla, con lo que se dice. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir aquí. En Panamá lo dije muchas veces y aquí lo he dicho en muchas ocasiones. En Basel, Suiza, también lo dije. En Ginebra. Hermano, no permita que le enseñen algo que no está sustentado en la palabra. Amén. No, pero es que me lo dijo el ciego, el ungido, me lo dijo fulano, ese hombre es tremendo, tiene una iglesia de casi 5.000, 10.000, 15.000 personas, me lo dijo fulano, ¿cómo yo voy a dudar? ¡Dude! Sea como los de Berea. Estos bereanos no eran tontos. Y aunque el mismo apóstol Pablo les predicó, tratándose de Pablo o de quien fuera, hermano, ellos no se aceptaban el cuento si no estaba sustentado en la palabra. Amén. Y hizo que ellos buscaban para ver si lo que se decía era cierto. Amén. Y si no era cierto, hermano, yo no sé si lo hacían como en Brasil, pero en Brasil cuando alguien está predicando y dice una barbaridad teológica que no encaja en la palabra de Dios, hermano, los ancianos se suben y bajan al predicador. Se fueron al extremo, pero lo hacen. Pero yo prefiero ser así que aceptar barbaridades en el altar. Usted tiene el deber, la responsabilidad de discernir si lo que se dice viene o no de Dios. Amén. No es responsabilidad de los pastores solamente. Oiga, pastor, que fulano dijo eso, fulana dijo esto es cierto. No. Usted debe leer la Biblia. La Biblia es el testimonio de la verdad. Amén. Amén. Perseveraban en la doctrina. Perseveraban, hermano. Estaban firmes, no retrocedían. Es tan importante leer la Biblia. Yo le decía hace unas horas a los niños que les estoy dando el discipulado que tienen que memorizarse la Biblia. Tienen que leerla. Y si no pueden memorizársela, léala. Mira, este no es un asunto, sí, es un asunto de memorizar.
pero es un asunto de leer con entendimiento. El mismo Espíritu Santo va tomando esa palabra y su espíritu, el espíritu suyo, mejor dicho, no el Espíritu Santo, el espíritu suyo se va alimentando de esa palabra. Y aunque usted sea medio bruto, como dicen en Panamá, bueno, bruto no sea el término, como que llegó tarde a la repartición de cerebro, y usted dice, pero es que a mí no me entra. ¡Sí entra, hermano! ¡Entra! ¡Eso llega! Y aunque usted no se dé cuenta, está entrando allí, pero yo no se memoriza, no, se está memorizando. Quizá en su mente no tanto, pero en su espíritu se está alimentando. Y esa palabra está entrando, se está internando dentro de usted. Amén. Y cuando usted esté en la calle y viene uno de esos locos, o viene uno de esos predicadores raros y le dice una cosa que no está en la Biblia, usted el espíritu, porque como su espíritu está alimentado, el espíritu suyo, y el espíritu de Dios mora en usted, el espíritu comienza a inquietarse. Amén. Amén. Y da testimonio a nuestro espíritu. Hey, eso no es mío. Amén. Gloria al Señor. Eso no es mío. Amén. Y uno se siente mal, dice, pero suena bonito, pero no es mío. Gloria a Dios. Pero es que suena poderoso, pero no es mío. Entonces eso, hermano, es el Espíritu de Dios dando testimonio a nuestro espíritu. Amén. Y la palabra que está dentro, porque mire, hermano, ¿cómo usted puede reaccionar? ¿Cómo usted puede percibir y discernir si la palabra no está en usted? Amén. Amén. ¿Ah? Amén. Para que usted sepa que 2 más 2 es 4, es porque anteriormente alguien le enseñó que 2 más 2 es 4. Pero usted no pretenda que un niño le responda que 2 más 2 es 4 si nunca fue a una escuela y nunca se le enseñó eso. De igual manera, la palabra la tenemos que leer, que entre por los poros, por allá adentro, por el hígado, por el esófago, por el intestino delgado y grueso, por las bilis, por la sangre, por todo, hermano. La iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, se caracterizó por ser una iglesia sana porque perseveraban en la doctrina, Amén. en la palabra, en la enseñanza. Aquí, la palabra perseverancia viene del término griego proskartereo. Habla de mantener constancia, atender constantemente, continuar sin desvío, adherirse firmemente, agarrarse bien, asistir a una práctica de una doctrina. La perseverancia no es un asunto de aguante, más bien es un asunto de fe y voluntad. Amén. Imagínense, el griego es bien rico, este idioma es bien rico, y por eso que la Biblia fue escrita originalmente en griego. ¿Por qué? Porque el griego arrojaba luz a términos que en el hebreo original o en el arameo no tenía mucho sentido y no encajaba. Pero el griego arrojaba luz. Entonces, el término en griego es proskartereo, que habla de mantener constancia. Amén. Así que perseveraban. La palabra perseverancia es constancia. Hoy leo la Biblia porque el pastor dijo que la leyera y llegamos ahora después del culto el domingo y dejamos de atender a nuestro esposo, a nuestros hijos. No, porque hay que leerla, pero mañana ya no lo sigue haciendo. Pasa la semana y sigue igual. ¿Y por qué no lo hace? No, es que las pruebas y las luchas. No, así no se puede. Así no se puede. Hay que aplicar el término proskartereo, constancia. Estarse constante, hay que ser constante, hermano. Amén. Mire, yo les recomiendo una cosa. Cuando ustedes empiecen algo, traten de terminarlo. Amén. Sobre todo en las cosas de Dios. Propóngase venir a la casa de Dios todos los domingos. Nosotros solamente tenemos una reunión en la semana. Una reunión. Ojalá tengamos ya pronto el local y podamos tener otras reuniones. Amén. Pero habemos muchos que venimos a veces no, pero no, es que pasó esto, es que salió que... Hermano, es que en eso consiste la vida cristiana. Amén. Y cuando se levanten oposiciones, usted tenga que enfrentarla. Amén. Aunque eso implique que usted, hermano, eso implique que la gente se va a enojar con usted.
que ese amigo que después de 30 años que no vino, no viene a visitarle casualmente ese día que usted tiene que ir al culto. Pues hermano, usted sea perseverante y diga, mira, sí, quisiera verte y todo, pero el domingo no puedo a esa hora. No, pero es que hace 30 años y seguramente si no me ves ahora, no me volverás a ver más. Nos cedemos, por mencionar un ejemplo. Eso es perseverancia, constancia, eso es prosquetereo. Amén. Amén. Dice que perseveraban, hermano. No es que crean una cosa ahora y mañana creían otra. Y habemos muchos que somos como las olas del mar, vienen y van, pero ninguna como la de San Juan. Vienen y van. Eso no agrada a Dios. No agrada a Dios, hermano. No puede ser que ahora creces y mañana decreces. Mañana creces, mañana, como quien dice, 2 pasos adelante y 3 atrás. 1 adelante, 4 atrás. Hermano, no se puede. Ese tipo de cristianismo es un cristianismo mediocre. Quien retrocediera no agradará a mi alma, dice el Señor. No podemos retroceder. Tenemos que perseverar. Mire, estos hombres y estas mujeres del primer siglo de la iglesia primitiva tenían luchas, tenían pruebas. Estaba la espada romana sobre ellos. Y además de la espada romana, estaba también la persecución que luego se va a desarrollar de los judíos contra la iglesia. Y además de la persecución judía entre ellos mismos, problemas en el hogar. Pero ellos nunca retrocedieron. Mire que estos hombres y estas mujeres llegaron a ser hombres y mujeres de verdadera fe que impactaron la sociedad de la época, porque aprendieron, hermano, a perseverar. Y aunque tuviesen el león frente a ellos, un león que tenía 3 semanas que no comía nada, los leones les caían ahí, hermano, y se los comían. Pero no solamente los leones se los comían a ellos, sino que los romanos eran tan crueles que los lanzaban a la arena junto con sus niños recién nacidos. Ahí bebés de 3 meses, 2 meses, a ellos no les interesaba. Imagínense esos leones comiéndose a esos niños antes de devorarlos a ellos, ¿verdad que no les gusta? Pues ese fue el tipo de cristianismo de la primera iglesia primitiva. Parece como que la iglesia primitiva y la iglesia actual, hermano, como que no son hermanas. Pero resulta que la iglesia de hoy es la misma. No sé qué pasó. Porque no hemos diluido el evangelio. Porque se nos ha enseñado un evangelio fácil. Se nos ha enseñado a no sufrir. No sufra. No sufra económicamente. Dele a Dios y usted va a prosperar. No se preocupe, ¿por qué ayunar? ¿Por qué orar? Si al final usted es salvo y salvo para siempre. No se preocupe. Y tratamos de pintarle un cristianismo fácil a la gente. Y por eso hoy se ha levantado una iglesia apóstata, una iglesia falsa, una iglesia que ha diluido el evangelio, una iglesia que nadie ya le quiere creer. Porque se han levantado cristianos mediocres, cristianos que cuando se le dice la verdad desde un altar deciden no volver más. Pues que no vuelvan, pero mi deber es decirle, hermano, cuál es la responsabilidad de ustedes. En la época de la iglesia primitiva, ellos perseveraban en la doctrina, y la doctrina eran enseñanzas buenas, eran enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado, hermano. Porque van a venir falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos profetas. La Biblia lo dijo ya. Y la pregunta es, ¿está usted preparado para pasar ese examen? Porque muchos van a ser engañados, dice la Biblia. Van a ser engañados, hermano.
No es simplemente leer la Biblia. Ah, sí, yo la leí, yo la leo todos los días. Hay que estudiarla también. Amén. Y si hay que conseguirse un comentario bíblico, un buen comentario bíblico, consígaselo. Amén. Porque estudiamos la Biblia y la Biblia dice esto. Sí, pero ¿qué hay detrás? ¿Cuál fue el contexto histórico, cultural? ¿Por qué el apóstol escribió esto? Hay cosas que en la Biblia pareciera que el apóstol dice que hay que hacer esto. Pero ¿por qué lo dijo? Y cuando estudiamos y hacemos un estudio como sistemático, considerando todos estos trasfondos históricos, culturales e históricos de la época, decimos, uy, mira tú y lo que yo pensaba. Vendrán gente tratando de meternos una falsa doctrina y usted no puede aceptarlo. Pero bueno, nuevamente el punto que toqué al principio. Para poder discernir eso hay que leer Biblias. Hay que comer Biblia, hermano. Hay que leer Biblia. Hay que estudiar la Biblia. Y a medida que usted estudia, aunque usted sea corto de cerebro, hermano, y llegó tarde la repartición, créame, hermano, que usted tiene la mente de Cristo. Y esa palabra entra, y ahí está. Amén. Y cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, cuando venga la lucha, el Espíritu tomará esa palabra que usted no la recuerda, porque no tiene mucho cerebro, pues. Y el Espíritu toma esa palabra y la trae a su mente. Y en ese momento, cuando la esté pasando, las dificultades, la enfermedad, los conflictos económicos, familiares, el Espíritu toma esa palabra que hay dentro de usted y la trae a su mente y dice, vaya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3, y tan clarito lo ve y lo oye, porque es el Espíritu quien trae esa palabra. Amén, amén. Perseveraban en la doctrina. Lo que caracterizó y debe caracterizar a la iglesia es la diligencia y la constancia en las sanas enseñanzas, hermano. En las sanas enseñanzas. Necesitamos sanas enseñanzas. Dice que anhelaban la leche espiritual de la palabra. Mire, vamos a buscar en Primera de Pedro, el apóstol Pedro exhortando a los hermanos dispersos de la iglesia de aquella época, dice lo siguiente, Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Hermano, hay mucha palabra adulterada en estos tiempos, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Amén. Anhelaba la leche espiritual de la palabra. Todo creyente que no se interesa en el conocimiento de la palabra de Dios tiene motivo para dudar si ha nacido de nuevo. ¿Usted ha nacido de nuevo? Amén. ¿Seguro? Amén. Gloria al Señor. Otra pregunta. ¿Ha dudado usted alguna vez de la salvación? No. Pues se lo dejo ahí. Ya uno dijo que no, pero piénselo. Pero si eso sucediera, la respuesta es sencilla. Es porque usted nunca ha deseado la palabra como la leche, hermano, que desea la pequeña Sarita. El jueves estuvimos en casa de mi hermana Zuli, mientras que mi esposa le daba el discipulado, yo me tuve que encargar de la Zuli, de la Sarita. Esa niña es tremenda, hermano. Esa niña es tremenda. Ahí estaba dormida. Qué lindos son los niños. Solamente duermen y comen. Comen y duermen y comen, no hacen nada. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Que Él quiere hacer lo mismo con nosotros. ¡Comamos la palabra! Pero no durmamos. Y ahí estaba la Sarita, calladita, pero de repente ya comenzó el estómago a pedirle comida. Y de repente,
y se subió, ay, se despertó. La sacamos, la tomé, la cargué y ahí estaba ella, pero siguió llorando. ¿Qué era lo que quería ella? Comida. Vino Zuli, le preparó su comida, le dio la mamadera. Mamadera se dice también en su país. Biberón. Le dio su biberón y quedó tranquila. Pero ahí no quedó todo. Ya no se durmió, pero ahora quería estar en los brazos. Y cuando me quedaba quieto, comenzaba a llorar. Pero cuando la cogí y comenzaba a caminar con ella, se quedaba quieta. Porque le gusta la leche calientita, no adulterada. Y le gusta que la carguen. El Señor quiere que nosotros, de igual manera, decimos la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Amén. Que la decimos, que la apetezcamos, uy, quiero leerla. Aleluya. Pues cuando leemos la palabra, hermano, no habrá motivo para dudar de la salvación. Por eso fue que le pregunté, ¿usted duda de la salvación? Si duda de la salvación es porque usted no apetece la palabra. Porque a medida como la pequeña Sarita viva tomando la leche bien calientita y no adulterada, hermano, ella crecerá en salud. Amén. Y siempre querrá más porque le gusta, porque es sabrosa. Y entre más usted lea la palabra y más entre la palabra, más le va a gustar. Amén. Yo no entiendo cómo hay cristianos que dicen que ¡ay, qué pereza! No, aquí hay algo raro. Amén. Amén. No puede ser posible que tú te estés comiendo ahí un plato de pollo asado, con papa, ensalada, cogido en picante. ¡Ay, papá! Y luego que te pongan ahí, hermano, al lado un pedazo de dulce como este que hace Zulio, que hace Lucero. Y te diga, ¡ay, odio eso! Yo no quiero. ¡Mentira! ¡Claro que quiere! No es posible que una persona que lee la Biblia dude de la salvación. Pero el que no la lee, hermano, siempre va a despreciar la palabra. Amén. Y siempre va a dudar de la salvación. Hay cristianos que si por ellos fuera a convertirse todos los domingos en el culto, lo harían. Para estar seguros que son salvos. Yo conocí uno que todos los domingos pasaba a aceptar a Cristo. Yo dije, pero ¿usted por qué hace esto? No, pastor, es que yo quiero estar seguro que me voy con el Señor. Imagínate. Creía que era más vivo que el pastor. Y yo, no, hermano, arrepiéntase de verdad. Porque en el momento en que tú aceptas a Cristo de corazón, tú pasas a ser hijo de Dios. Aleluya. Y no tienes que estar arrepintiéndote cada día, porque dudaba seguramente que este individuo, hermano, no leía la palabra. Amén. Y la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y que estamos esperando la venida del Señor. Y aunque no lo vamos a ver, sabemos que seremos transportados en un abrir y cerrar de ojos a las moradas celestiales. Pero muchos desconocen esto. Y yo no sé, la verdad que yo no entiendo por qué vienen a la iglesia entonces. Perseveraban en la doctrina. Perseveren en la doctrina, no de los neoapóstoles que ahora hay por allí, ¿no? Yo no soy apóstol, hermano. Yo simplemente soy un siervo. Alguien me dijo a mí en Panamá, ¿y tú no quieres ser apóstol? Digo, es que a mí yo no tengo necesidad de ser apóstol. Lo más importante era ser hijo y ya lo soy. Y como hijo, tengo todos los privilegios y beneficios que tiene un hijo. ¿Para qué tengo yo que andar buscando otro puesto de apóstol? Yo soy lo que soy, sé de dónde vengo y a dónde voy. Amén. Yo no me voy a bajar, mire hermano, yo no voy a bajarme de la condición de lo que soy ahora, hijo de Dios, servidor de Dios, para tomar el lugar de apóstol. Dios no me llamó a eso, Dios me llamó a ser hijo. ¿Que hay ministerio apostólico? Sí, existe el ministerio apostólico, pero los apóstoles como tales no existen. En todo caso, los apóstoles, si tuviera que llamárseles, son los modernos misioneros. Porque eso es lo que significa apóstol, enviado. Ay, ¿tú no quieres ser apóstol? No, yo soy hijo. ¿Tú no quieres ser el presidente de los Estados Unidos? No. ¿Tú no quieres ser el primer ministro de Gran Bretaña? No. ¿Tú no quieres ser el primer ministro de Bélgica? No. ¿Tú no quieres ser el rey de España, o de Bélgica, o de Holanda? No.
¿Y por qué? Porque, hermano, yo no me voy a rebajar. Yo no me voy a rebajar. El puesto de él, hermano, perece, pero el que yo tengo de hijo es para la eternidad. Amén. Así que no trate de ser otro, hermano, sea usted mismo, porque cuando usted trata de ser como otro o ser otro, usted hace ridículo. Segunda verdad de una iglesia con características sanas es que se ocupaban en la comunión. Vamos a regresar nuevamente al pasaje que leímos al principio, ahí en Hechos 42, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Mira, aquí, hermano, vuelvo a decir, no en los apóstoles modernos, esos apóstoles que usted escucha y ve por YouTube y ve por ciertos canales. No. Los apóstoles que murieron y que ese ¿cómo se llama? ¿Qué iba a decir? Ese molde se rompió, ya no existe más ese molde. Esos apóstoles como Pedro, como Pablo, esos grandes hombres, ellos desaparecieron y ellos cumplieron en su tiempo lo que Dios determinó que se cumpliera en ellos, que era que la palabra fuera transmitida, que el orden de doctrinas, de reglas, de fe fueran establecidas a través de ellos y punto. Amén. Ya no hay más revelación. ¡Ay, que Dios me revela! No, Dios no revela nada. Dios lo que ilumina tu mente a través del Espíritu Santo para que tú puedas entender esa revelación que está aquí en la palabra. Amén. Lógico, tú lo ves como algo nuevo, bueno, se acepta, pero no es una nueva revelación. Esa revelación siempre existió, está aquí, en este libro llamado Santa Biblia. Amén. Lo segundo, ellos se ocupaban en la comunión. Mira lo que dice: perseveraron en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. La iglesia primitiva, la del primer siglo de nuestra era, se caracterizó, y así debería de ser en nuestro siglo XXI, por vivir en comunidad, por tenerlo todo en común. Todo lo tenían en común. Mire lo que dice el verso 44, ahí mismo del capítulo 2. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían ¿qué? En común todas las cosas. Hechos 2:44. Características de una iglesia sana: tenían todo en comunidad, en común. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Lo único que no era mío era tu esposa, ni mi esposa era tuya. Pero de ahí todo lo tenían en común. Todo. Y participaban. Y dame que necesito un pedazo de pan, tranquilo, ten. ¿Cuánto no es nada? Que tenían problemas económicos, todos se unían y todos buscaban la manera de ayudar y apoyar a esa persona. Que alguien estaba enfermo, todos se presentaban, o por lo menos un grupo, y decían: vamos a orar. Alguien estaba pasando por una situación física, una enfermedad, todos estaban ahí para apoyarse. Amén. Qué lindo, hermano, cuando dentro de la iglesia todos nos apoyamos. Amén. Qué lindo. Cuando alguien llama a Suri, llaman a la hermana Mary, llaman a la hermana Miriam, y etcétera, etcétera. Y ¿cómo está, hermana? ¿Cómo está, hermano? ¿Está bien? Sí, gracias, hermano. Mira, qué raro que usted me llama. No, hermano, es que somos parte de un cuerpo. Amén. Yo les animo y les exhorto que lo hagan. Amén. Llamen a los hermanos. Usted no se imagina que una llamada puede cambiar, hermano, el ánimo de una persona en un determinado momento. Amén. Amén. Una llamada, un mensaje. Hermana, ¿cómo está? ¿Qué puedo hacer por usted? No la vi el domingo. Amén. Ay, pastor, oh, hermana, oh, hermano, es que, oye, yo no sé que usted estaba tan... Sí, hermana, sí, hermano, usted para nosotros es muy importante. Usted es tan importante que si usted no va a ayudar a su diezmo, no podemos seguir adelante. No, hermano, no lo hacemos, no le llamamos por el diezmo ni por las ofrendas, le llamamos porque usted es parte de un cuerpo. Amén. Y si una parte del cuerpo se siente, está afectada, todo el cuerpo lo siente. Es raro, hermano, que yo me golpee este dedo y que ¡pum! Me lo golpeo y nada más lo sintió el dedo y la otra parte no lo sintió. Eso es raro. Cuando un hermano sufre, todos sufrimos. Amén. Todos.
Cuando un hermano en la iglesia sufre y usted no sufre, o usted no es parte de este cuerpo o usted está muerto. Atención, da risa lo que digo, pero es cierto. No puede ser posible que hace semanas que usted no vea a fulano o a fulano en la iglesia y usted esté como si nada hubiera pasado. Dice que tenían todo en común. Estaban en comunidad. Pero la iglesia de hoy, no son todas las iglesias, gloria al Señor, pero hay una iglesia, hermano, yo le llamo una iglesia apóstata. Es que ya el apóstol Pablo hablaba de esa iglesia. Algunos dicen que es la iglesia católica. No. La iglesia católica es una iglesia apóstata, la gran ramera. Pero también está hablando de una iglesia dentro de la iglesia apóstata, paralela a la verdadera iglesia, donde más te preocupan por tus diezmos y tus ofrendas, donde es más importante tu condición social. Y eso, hermano, es muy triste. Esa no es característica de una verdadera iglesia sana, esa es característica de una iglesia enferma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El término o la palabra comunión viene del griego koinonia. Koinonia. Y se refiere de manera importante a compartir la cena del Señor. Esta comunión implicaba compartir interés, deseos, motivaciones, emociones y objetivos comunes. Amén. Amén. Por eso es que usted escucha a veces este término que yo utilizo, estamos en koinonía. Hermano, después del culto vamos a tener un tiempo de koinonía. Es decir, vamos a compartir juntos. ¿Usted no ha notado que cuando llega alguien a la iglesia por primera vez y terminó el culto, o estamos en un lugar todos los cristianos porque nos invitaron a una fiesta, X fiesta, no para tomar ni para hacer esto, solo que ellos sí lo hacen, y ahí estamos, pero los cristianos están por acá, y los que están en la tiniebla están por allá y están bailando y no sé qué, y mueven el cuerpo y toman y bochinchean y critican, y usted se siente como raro, ¿sí o no? Y yo me siento como bicho raro aquí. Parezco una especie en extinción. ¿Por qué la gente me mira raro? ¿Por qué yo no puedo estar con ellos? ¿Por qué me siento mal? Y viceversa. Llega alguien aquí que no conoció al Señor nunca y de repente dice, no sé, pero no encajo aquí. Como un pentagrama, como que no encajo. Pero Dios quiere que tú encajes. Amén. Amén. ¿Pero sabe por qué? Porque los que somos parte de un cuerpo que es la iglesia, como estamos en comunidad, en comunión, tenemos un interés en común. Cristo. Amén. Cristo. Amén. Amén. Comunión. Rogamos y clamamos a Dios para que el Señor nos consiga un local. Amén. Porque creemos en la comunión. Nosotros tenemos comunión aquí, pero tenemos que andar corriendo porque a tal hora comienza el culto, el otro culto del otro grupo. Pero queremos tener un local de manera que después del culto, hermano, usted tengamos nuestros muebles, tengamos todo, tengamos nuestra cocina. Hermano, terminó el culto y aquí comenzó el asunto, hermano. Sabemos la hora que llegamos, pero no sabemos la hora que nos vamos. Ese era nuestro lema en base, bueno, no como lema, pero así le llamaría yo. Sabíamos a la hora que llegábamos, y mi esposa no me deja mentir. Llegábamos tempranito a la iglesia, arreglando todo esto y lo otro, y comenzaba el culto, la palabra y todo eso. Y después terminaba el culto, hermano, y ahí comenzaba el asunto. La gente no se quería ir. El culto empezaba a las 10:30, eran las 9 de la noche y todavía estaba la gente en la iglesia. Hablando, conversando, riéndose. Era toda una fiesta. Incluso los impíos, los que no conocían al Señor, algunos venían, hermano, y se metían porque les gustaba. Y ahí, hermano, a veces mi esposa, pobrecita, a veces me tiene en la oficina aconsejando a alguien. Y yo allá, hermano, en un mueble roncando, porque estaba cansado. Yo tenía un mueble, ¿te acuerdas del mueble que tenía? El mueble pastoral, hermano. Y ahí después que yo predicaba y comía, hermano, y hablaba con hermanos, acariciaba esa carne. ¿Qué pasó? ¿Qué hora es? Uy, son las 4. Bueno, yo me voy. Yo dice, pues tú vete que yo me quedo. Hermano, había hermanas y hermanos que se iban.
y a la hora estaban de regreso con otra ropa para seguir la fiesta. No, de veras. Pero eso era glorioso. Y ese es nuestro sueño, que tengamos un local, porque eso es parte de la koinonía, es parte de la comunidad. Hay intereses comunes, nos gusta hablar de las cosas de Dios. Y viene alguien y comienza a hablar de la vida ajena. No, aquí no hay cabida, lo siento, hermana. Aquí vamos a hablar de las cosas que Dios hizo, está haciendo y va a hacer. Comunión significa intimidad con los demás, hermanos. Confiabilidad mutua. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 8, verso 1 al 1. No lo vamos a leer todo porque es del 1 al 15, pero miren lo que dice la Biblia. Miren lo que dice la Biblia, para leer algo. Dice, 2 Corintios 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda proveza abundaron en riqueza de su generosidad. O sea, la iglesia de Macedonia estaba atravesando por una situación difícil, ¿verdad? Dice, la gracia de Dios que ha dado la iglesia de Jerusalén estaba atravesando una situación difícil. Entonces, el apóstol Pablo presenta esta situación y no se recolecta una ofrenda. Pero vamos a ver, esta ofrenda iba a ser enviada para ayudar a los hermanos que estaban atravesando una situación difícil. O sea, había una unión, había una comunión. No estaban dispersos, que la iglesia aquella es una iglesia, la iglesia... No, todos estaban unidos. Parece aquí la iglesia de Bruselas, que todos estamos unidos. De ver, hermano, yo animo a los pastores de la iglesia aquí en Bélgica, en Bruselas, que le pongamos nuestros intereses, que al final nuestras luchas y nuestros conflictos son de cosas de forma y no de fondo, porque al final la doctrina es la misma. Entonces, yo les animo a que nos pongamos de acuerdo y trabajemos juntos. Hay tanta gente para salvar aquí, bueno, para salvar no, porque quien nos salva es el Espíritu Santo. Hay tanta gente para alcanzar para el reino de los cielos, que para qué le están peleando esto a nosotros. Entonces, la iglesia vivía, hermano, interesada en ayudar a los demás. Amén. Y miren lo que dice el verso 15. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. O sea, todos dieron. Con alegría. El que tenía menos no se quedó con nada. Y el que tenía más no se quedó con más. Todos participaban. Todos compartían. ¿Por qué? Vivían un espíritu de koinonía. Habían intereses comunes. Pero mire, hermano, comunión significa como una intimidad con los demás hermanos. Confiabilidad mutua. Mire, aquí voy a decir algo que quizás sea un problema no solamente en la iglesia en Bruselas. Creo que en Panamá también existe el problema, en Colombia, en Venezuela, Ecuador, en todas partes. Y es que a veces la gente, hermano, nos confía cosas. Amén. Nunca se me olvidarán las palabras de mi pastor, y él siempre nos decía, cuando alguien les dice algo, les confía algo, ustedes tienen que hacer una tumba. Nadie tiene que enterarse, ni siquiera en oración. La gente nos va a confiar cosas a nosotros. Mire, la gente me ha dicho cosas que yo voy a morir con eso. Nadie tiene por qué enterarse. ¡Nadie! Porque en el momento que se enteran, hermano, van a señalarme a mí como un bochinchoso y alguien que no es digno de confianza. La gente, miren, nosotros somos un ente de cambio. Y mucha gente nos va a contar sus problemas y nosotros tenemos que callárnoslas. Quizás muchos de nosotros hemos tenido problemas con la lengüita. Y esto es espiritual, hermano. Es espiritual, de veras, porque muchos no lo hacemos porque nos guste. Es porque es espiritual. Y no nos damos cuenta cuando lo soltamos. Y ya cuando lo soltamos le hemos hecho daño a mucha gente. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso, hermano. Amén. Porque dentro de la comunidad, dentro de la comunión, la gente va a querer confiar en nosotros.
Y si la gente pone en nosotros su confianza, no la debemos decepcionar. Amén. Comunión con Dios mismo, por medio de su Hijo Jesucristo, su Santo Espíritu. Miren lo que dice 1 de Corintios, estamos en la parte casi final. Casi, no es que hemos terminado. 1 de Corintios, capítulo 1:9. Miren lo que dice 1 de Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios nos ha llamado a tener comunión con su Hijo. Sobre todo con su Hijo. Y cada vez que usted ora, cada vez que usted se mete con Dios, usted tiene comunión con Él. Mire, todas las noches que yo me acuesto, no lo hago a voz de cuello porque mi esposa descansa, pero yo no me puedo dormir, hermano. Y a veces me iba al baño, ya no voy mucho al baño, porque está muy frío. Y me quedo en la cama, y me quedo ahí, hermano, no puedo dormir, y me quedo calladito. Y Dios comienza a hablarme, yo comienzo a hablar con Dios ahí. Me acosto, Señor, te amo. Señor, tengo miedo. Señor, me he hecho tanto examen. Señor, reconozco que soy humano. Señor, te necesito. Son 10 años de estar en Europa. Señor, no sé si cuando regrese a Panamá, cuál va a ser mi futuro. Señor, y comienzo a expresarle todo a Dios. Y yo siento que el Espíritu Santo viene a mi vida y me dice, no te preocupes, que tu futuro está en mis manos. Tu futuro soy yo. Digo, amén, así es. Comunión con su Hijo por medio del Espíritu Santo. Qué lindo cuando el Espíritu Santo nos habla, hermano. Qué hermoso cuando Él viene y nos habla. Porque Él habla. Y lo hace de una manera tan majestuosa y tan hermosa que a uno no le queda otra cosa que llorar. Y finalmente, además de que era una iglesia que permanecía en la doctrina, se ocupaba en la comunión, también era una iglesia de oración. Miren lo que dice el verso, aleluya, se me escapó. El verso 42, ahí mismo, el verso 42 de Hechos. En la comunión uno con otro, el partimiento del pan y en las oraciones. Era una iglesia de oración. Notaremos que la oración es relegada a último sitio en la oración que vemos allí, en el orden. Y no porque sea el elemento menos importante, sino porque no se puede orar si no hay comunión. Amén. Sino con aquellos que están en comunión con nosotros. Mire que él dice, él empieza y él dice, en el verso 42, y perseveraban en la doctrina. Luego habla de la comunión. Y al final habla de la oración. Porque puede ser que muchos de nosotros estemos orando, pero no estamos en comunión con Dios. No estamos en comunión con los hermanos. Por eso es que el Señor dice, yo no escucho la oración de aquel que no es capaz de perdonar a su hermano. Yo no puedo estar en comunión con aquel que no es capaz de estar en comunión con sus hermanos. Por eso que la oración va al final. Y él establece primeramente la comunión. Tenemos que estar en comunión. Comunión significa que yo tengo que estar de acuerdo con mis hermanos. Tengo que estar en paz con mis hermanos. Yo no puedo estar, hermano, en discordia con mis hermanos. No puedo. Porque si yo estoy en discordia y no estoy en comunión con mi hermano que lo veo, ¿cómo puedo estar en comunión con Dios que no lo veo? Si yo no estoy en comunión con mi hermano, yo no puedo orar, hay estorbo. Porque Dios no me escucha. Amén. Y la iglesia del primer siglo se caracterizaba por ser una iglesia de oración. Gloria a Dios. Amén. Amén. Oraban. Oraban juntos. Otro sueño que tenemos de tener local es que cuando tengamos el local todas las madrugadas tener oración. Amén, aleluya. Amén. Yo lo reconozco, eso es una lucha, hermano. Pero cuando mi esposa se iba, yo me quedaba ahí, hermano, orando, pero aún ahí, que lucha, oiga. Dios mío. Pero yo ruego
Que con ese local, hermano, las puertas estén abiertas. Para que todos vayamos a orar, unidos. No hablo de una oración individual, hablo de una oración unidos en Cristo. La oración del justo puede mucho. Amén. Mucho. Pero para eso tenemos que estar en comunión. Tenemos que estar en comunión. Si usted no está en comunión con su hermano, hermano, ni siquiera pierda su tiempo orando porque Dios no te escucha. Si usted está enojada o enojado conmigo, hermano, arrepiéntase. Porque Dios no escucha su oración. Es un estorbo. Él lo dice. Mi oración no tiene que ser el producto de un interés en querer obtener un beneficio egoísta y descentralizado a la voluntad de Dios. Hoy se nos ha enseñado, pídele a Dios y Dios te dará. ¿Es verdad? Jeremías 33:3 lo dice. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Amén. Es verdad que la palabra de Dios dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre se les dará, siempre y cuando esté dentro de su voluntad. Es verdad. Pero resulta que se nos ha enseñado, pide, pero no queremos dar nada. Somos unos pedigüeños. Todo para nosotros. Si es verdad que Dios no necesita nuestro dinero, una cosa es cierta, Dios quiere tener comunión con nosotros. Amén. Dios quiere tener comunión íntima con nosotros. Pero si en esa comunión no hago nada, entonces no oro. ¡Atención! ¿Por qué será que usted no está en comunión con Dios? ¿Será porque no le interesa, porque Dios no le está respondiendo lo que usted quiere? Pues no es lo que usted quiere, es lo que Dios quiere para ti. Y lo que Dios tiene y quiere para ti es mucho mejor de lo que tú quieres para ti mismo. Amén, Señor. Una oración sujeta a intereses es una oración que no agrada a Dios. Amén. Así cuando tú das la ofrenda, dice que damos la ofrenda sin esperar nada a cambio. De igual manera, hermano, nuestra oración debería primeramente tener como propósito estar en la comunión con mi Dios. Eso es todo, pare de contar. Amén. Otra cosa que lamento en algunos cristianos es que ayunan tratando de doblarle el brazo a Dios. Voy a ayunar para que Dios me supla aquello. El ayuno no tiene como propósito eso. ¿Quién dijo eso? Un día vamos a hablar de este tema. El ayuno no es para doblarle el brazo a Dios. No es para obtener lo que queremos. No, el ayuno, hermano, es para que la carne, esta naturaleza pecaminosa, que seguirá ahí hasta el día que nos vayamos con Él, para que se someta a Dios, para que nuestra carne muera y nuestro espíritu se fortalezca. Amén. Amén. Señor, voy a hacer un ayuno con tal de que tú hagas aquello. Imagínense qué interés, con tal. Yo he escuchado eso. Y aunque usted no lo diga, si usted va a ayunar buscando y esperando algo a cambio, hermano, Dios no va a operar allí. Conclusión. La iglesia del primer siglo había aprendido a perseverar en la doctrina, la comunión y la oración.